Hola, ¿cómo estáis? En este vídeo vamos a abordar el capítulo 2 de la unidad didáctica correspondiente al riesgo y el seguro y en particular, en concreto, este capítulo contiene los siguientes apartados que veis en la diapositiva. Por una parte, un primer apartado pues, se refiere a definiciones y pilares básicos correspondientes al seguro. El segundo apartado habla de la asegurabilidad de un riesgo. Cuáles son las condiciones que un riesgo ha de cumplir para que sea asegurable. En el apartado tercero se habla de la institución aseguradora como ente genérico y conceptual y amplio, y terminamos con el apartado cuarto de este capítulo, que hemos denominado diferentes clasificaciones de los seguros, puesto que ahí procederemos a clasificar los seguros según diferentes criterios. Bien, comenzamos. Este apartado correspondiente relativo a definiciones y pilares básicos del seguro, como bien se indica en su título genérico, lo que hacemos es tratar de definir, según diferentes criterios, qué es este concepto del seguro en su forma más general. Bien, dentro de las definiciones que existen del concepto del seguro, podemos ver estas definiciones según diferentes criterios, según diferentes ópticas. Aquí analizamos algunas de las más importantes. Hay multitud de definiciones del concepto seguro, pero aquí, lógicamente, abordamos las más importantes, las que pueden tener una mayor trascendencia. En primer lugar, abordamos o nos referimos a la definición conceptual del seguro como concepto. Y tenéis esta definición como muy concreta y muy definida, en virtud de la cual el seguro consiste en la transferencia por parte del expuesto de las consecuencias económicas negativas de la ocurrencia de un determinado evento sometido a incertidumbre, de eso que llamamos riesgo, a una entidad aseguradora a cambio de un precio que denominamos prima. Bien, aquí hemos entresacado aquellas palabras o conceptos que son más importantes en la definición, y en concreto hablamos de que el seguro consiste en la transferencia por parte del expuesto, es decir, por parte de la persona que está expuesta al riesgo, como es lógico, y el seguro consiste en la transferencia de las consecuencias económicas negativas. Obviamente no se transfiere el riesgo, sino que lo que se transfiere son las consecuencias económicas negativas de un riesgo. El riesgo sigue recayendo sobre la persona, sobre el expuesto. Lo que ocurre es que se transfiere a otra persona, en este caso jurídica, a una entidad aseguradora, las consecuencias económicas negativas de la posible ocurrencia de ese evento sometido a incertidumbre. Esto que en teoría general del seguro llamamos riesgo. Bueno, pues el seguro, desde el punto de vista conceptual, es la transferencia de las consecuencias económicas negativas por parte del expuesto a una entidad aseguradora. Naturalmente, esa transferencia de las consecuencias económicas negativas tiene un coste. El coste es el precio del seguro, que, bueno, pues como ya es conocido universalmente, pues se llama prima, pero es el precio de esa transferencia, es el precio del servicio, el precio de esta operación de trasladar las consecuencias económicas negativas por parte del expuesto a una entidad aseguradora. Esto significa, es algo muy sencillo, es decir, una persona está expuesta a un riesgo. Cuando ese riesgo, en el caso en que ese riesgo se materialice, pues le va a producir unas consecuencias económicas negativas, como ya sabemos por la definición de riesgo. Bien, la gracia de esta operación de seguro es que esas consecuencias económicas negativas no las va a soportar el expuesto al riesgo, sino que las va a soportar una entidad aseguradora. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un precio que denominamos prima y que tendrá unos factores más o menos complejos de cálculo. Pero no es el momento de desarrollar esto. Simplemente es la definición de transferencia de esas consecuencias económicas negativas por parte del expuesto a una entidad aseguradora a cambio de un precio que en principio se denomina prima. Bien, esta es la definición desde el punto de vista conceptual que me parece más completa. Por consiguiente, pues debemos un poco partir de ella. Hay otras definiciones, por ejemplo, la definición económica.
tenemos aquí en la diapositiva, que aquí lo que, según un autor que se llama Donati, aquí lo que se ve en esta definición es más una visión economicista. Es decir, según esta definición, el seguro es una operación económica mediante la cual, mediante la contribución de muchos sujetos que están igualmente expuestos, igualmente, no desde el punto de vista cuantitativo, sino desde el punto de vista cualitativo, igualmente expuestos a un riesgo, pues se van haciendo una serie de aportaciones o contribuciones por parte de los expuestos para acumular la suficiente riqueza, la suficiente cantidad de dinero, de manera que esta riqueza quede a disposición de aquellos a quienes se presente la necesidad. Habrá unos a los cuales no se les presente y a otros a los que sí. Esto, en definitiva, es el origen del seguro. El origen del seguro se produce precisamente así. O sea, se juntan una serie de personas y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿no? Cuando ocurra un hecho dañoso que nos afecte a uno de nosotros, de este grupo que hemos delimitado, pues los demás le vamos a ayudar, ¿no? Y esto se puede hacer a posteriori, es decir, una vez que ha ocurrido el evento dañoso, o a priori, no sabemos cuándo va a ocurrir, pero vamos a empezar a poner una determinada cantidad de dinero para el fondo, de manera que a unos se les producirá el evento dañoso y a otros no, pero el dinero lo ponemos todos. Este también es el principio mutual del seguro del que luego hablaremos. Esto da lugar a una definición, que esta definición que aquí llamamos definición económica, y que también es válida y manejable y digna de tener en consideración. Y luego hay una definición pura y absolutamente jurídica que, más que definir el seguro, lo que define es el contrato de seguro. El contrato de seguro al que bueno, dedicaremos un apartado y una unidad mucho más amplia, pero de momento simplemente que sepáis que ese contrato de seguro está delimitado por una ley, que es la Ley de Contrato de Seguro, que regula los derechos y obligaciones de las partes contratantes en un seguro. Y ahí en el artículo 1, como no podía ser de otra manera, en el artículo 1 se define el concepto no de seguro, sino del contrato de seguro, como aquel mediante el cual las partes se obligan a una serie de cuestiones, como dice la ley. De momento aquí, simplemente que sepáis que existe una definición puramente jurídica que da el artículo 1 de la Ley de Contrato de Seguro, que sin definir exactamente el concepto de seguro, lo que hace es definir el contrato, puesto que el seguro, esta transferencia, esta operación económica, se materializa en un contrato de contraprestación. Es decir, tú haces una cosa, yo hago otra. Es un contrato bilateral de contraprestación. Lo que hace la Ley de Contrato de Seguro es dar una definición del contrato de seguro. Y empieza diciendo algo así como el contrato de seguro es aquel por el cual las partes se obligan. Empieza hablando de cuestiones puramente jurídicas. Y también es una definición que, bueno, nos parece aceptable y que traigamos aquí a colación. Bien, la definición, desde mi punto de vista, más importante del seguro, con independencia de las que ya hemos visto, es lo que podríamos llamar la definición técnica del seguro. Porque esta definición técnica, puramente técnica, del seguro es la que realmente nos va a dar la visión de lo que es exactamente un seguro, y sobre todo nos va a dar la visión de cómo manejarlo después, cuando estos seguros se colocan en diferentes tipos de pólizas, que son las que nos encontraremos en la práctica. Pero es importante entender conceptualmente y técnicamente qué es un seguro y qué elementos tiene. Bien, un seguro, desde el punto de vista técnico, seguro o cobertura. Un seguro, no una póliza, esto lo distinguiremos después. Un seguro es, en definitiva, está formado por tres elementos fundamentales desde el punto de vista técnico. Está formado, y tiene que estar perfectamente definido, está formado por un bien cubierto, un evento cubierto y una forma de aseguramiento. Estos son los tres elementos fundamentales de un seguro desde el punto de vista técnico. Y tienen que estar los tres perfectamente definidos. A fin de cuentas, lo que nos dan a entender estos elementos técnicos que definen un seguro es qué cubrimos, es decir, cuál es el bien cubierto, qué cubrimos, el evento cubierto, contra qué lo cubrimos y la forma de aseguramiento, cómo lo cubrimos. Pues una vez que definamos qué cubrimos, contra qué lo cubrimos y cómo
lo cubrimos, estaremos definiendo, desde el punto de vista técnico, perfectamente un seguro. En el momento en que falten una de estas tres patas, el castillo de naipes de la definición del seguro se caería. Es decir, es absolutamente imprescindible que esta mesa, que es un seguro, tenga sus tres patas, si no, evidentemente se caería. Cuando tengamos definidos los tres conceptos, tendremos perfectamente definido un seguro o cobertura, como queráis llamarle, concreto. A partir de ahí, luego después podremos juntar diferentes seguros en una póliza y obtendremos pues, los diferentes tipos de pólizas o contratos de seguro que el mercado asegurador pone a nuestra disposición. Pero esas pólizas están conformadas a base de seguros y cada uno de ellos es un seguro o cobertura perfectamente identificable. Os pongo un ejemplo. Cuando hablamos de, si decimos un seguro de un cuadro, en principio, no estamos definiendo el seguro. Bueno, el seguro de un cuadro, bueno, sí, bueno, estamos definiendo una de las patas del seguro, estaríamos definiendo qué cubrimos, pero no sabríamos qué tiene que pasar para que el seguro entre en funcionamiento. Por consiguiente, no bastaría con decir qué cubrimos, habrá que decir contra qué lo cubrimos, es decir, cuál es el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, cuál es el evento cubierto. Por consiguiente, si dijésemos un seguro de robo de un cuadro, entonces ya sí empezaríamos a tener definido el seguro, porque habríamos definido qué cubrimos el cuadro y contra qué lo cubrimos, un robo. Ahí tendríamos dos patas. Ya esto puede empezar a sujetarse esa mesa. Si además damos la forma de aseguramiento, es decir, decimos cómo lo vamos a cubrir, damos una especie de manual de instrucciones de cómo lo vamos a cubrir, es decir, si lo vamos a cubrir valorando los daños a valor real, valorándolos a valor de nuevo, es decir, bueno, una serie de cuestiones. Si vamos a aplicar franquicias, si no vamos a aplicar franquicias, es decir, dando una serie de condiciones, una especie de manual de instrucciones, como digo, del seguro. En ese caso, entonces ya tendremos perfectamente definido ese seguro. Y ese seguro será el seguro de robo de un cuadro concreto. Ya estará perfectamente definido. ¿De acuerdo? Que no tiene que ver, por ejemplo, si definiésemos el seguro de incendio de una fábrica. El seguro de incendio de una fábrica, el bien cubierto sería la fábrica, serían los elementos que forman parte de esa fábrica con su denominación aseguradora clásica de contingente y contenido, por ejemplo, y toda su maquinaria, etc. Ese sería el que cubrimos, sería el bien cubierto. ¿Contra qué lo cubrimos? El evento cubierto sería el incendio. Entendido por incendio lo que a efectos aseguradores se considera como tal, la combustión, el abrasamiento con llama, etcétera, etcétera. Ese sería el evento cubierto. Y la forma de aseguramiento sería, pues habría que definir en ese contrato de seguro, habría que definir si es a valor total, a valor parcial, a primer riesgo, si el seguro es a valor real, es a valor de nuevo, etcétera, etcétera. Con franquicias, sin franquicias. Entonces eso sería esto que llamamos forma de aseguramiento. Una vez que tenemos definidas esas tres patas, tenemos un seguro. Sería el seguro de incendio de esa fábrica. Bien, por consiguiente, además, fijaos que cada seguro es distinto, al menos en una de estas cosas. Hay muchos seguros que tienen en común, por ejemplo, el bien cubierto, ¿no? Muchos seguros dentro de una póliza multirriesgo que tienen en común el bien cubierto. El bien cubierto, por ejemplo, el contenido, y hay seguros de robo de contenido, seguro de incendio de contenido, seguro de acto vandálico de contenido. Es decir, tienen en común el bien cubierto, pero el evento cubierto no. Por consiguiente, es un seguro distinto. Y luego hay seguros absolutamente diferentes. En una póliza conviven seguros de muy variado tipo, ¿no? Por ejemplo, el seguro de responsabilidad civil como cabeza de familia, es algo bueno, que todos tenemos, sin ser especialistas en seguros de momento, perfectamente claro que es un seguro de responsabilidad civil como cabeza de familia, la responsabilidad civil que le corresponde a un padre por los daños que hagan a otro, es decir, por la responsabilidad porque sus menores estén bajo su custodia causen daños a otro, bien conocido seguro de responsabilidad civil. Claro, es que ahí el bien cubierto sería el patrimonio del padre, el patrimonio genérico del padre-madre, obviamente, ¿no? del tutor de esa persona, sería el patrimonio, lo que estaríamos cubriendo, no estaríamos cubriendo la casa
estaríamos cubriendo el patrimonio. ¿Cuál sería el evento cubierto? Pues la eventualidad de que el otro se considere perjudicado de los actos dañosos de nuestro hijo y nos tuviéramos una obligación de indemnizarle. Ese sería el evento cubierto, la responsabilidad civil, ¿no? En tanto que la forma de aseguramiento pues, sería la establecida en la póliza, aquí con pocas variaciones, porque todos los seguros de responsabilidad civil son a primer riesgo, pero habría que decir cuál es el límite cubierto, si hay franquicia, si no, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso sería el seguro de responsabilidad civil como cabeza de familia. Por consiguiente, y esto lo vamos a ver a lo largo de muchos apartados, muchos capítulos, vamos a ver este concepto del seguro como un trío conceptual de bien cubierto, evento cubierto, forma de aseguramiento. ¿Qué cubrimos? ¿Contra qué lo cubrimos y cómo lo cubrimos? ¿Cuál es el patrimonio que estamos protegiendo? ¿Qué tiene que ocurrir para que el seguro se ponga en marcha? ¿Y cómo va a funcionar el seguro cuando tenga que proceder a la prestación? Bien, pues esta es la definición que llamamos definición técnica del seguro, y que a mí personalmente me parece la más importante de todas las que hemos dado, porque esta es la que nos permite después manejarnos bien en el entendimiento de cuáles son los seguros o coberturas que puede contener una póliza. Es que, como os digo, pues tenemos a nuestro alrededor permanentemente desde el coche, pasando por las casas, etcétera, etcétera. Bien, continuamos. En cuanto a los pilares básicos del seguro como hecho, no tanto de un seguro concreto, sino los pilares básicos del seguro como concepto, como operación, digamos que el seguro se basa en dos pilares básicos fundamentales, que son el principio mutual y la organización empresarial. Comentamos. Principio mutual significa que el seguro, como ya hemos antes anticipado o iniciado, consiste en la contribución económica, vía el pago de primas, la contribución económica, a un fondo de compensación, a un gran fondo que maneja la entidad aseguradora y que está a disposición de aquellas personas a las cuales se le presente la eventualidad, el evento dañoso, como hemos comentado antes en la definición economicista del seguro. Bien, aquí esto está claro y es un principio mutual, es un principio de ayuda mutua, Lo que pasa es que hay muchas maneras de ayudarse mutuamente, ¿no? Aquí lo que importa es bien, pero cómo se contribuye a ese fondo. O sea, todos tenemos claro que cuando estamos pagando la prima de una entidad aseguradora por una serie de seguros, estamos contribuyendo a ese fondo. Podrá ser que me tengan que dar a mí una prestación o no, cuando no me la dan a mí se la están dando a otros. Esto lo tenemos asumido y lo tenemos claro, forma parte del concepto del seguro. Lo que hay que recordar es cómo contribuimos a ese fondo. Habría una posibilidad que sería si ese fondo tiene 1000 contribuyentes, número puramente imaginario, que habría la posibilidad de decir, bueno, ¿cuánto queremos que haya en ese fondo? ¿Cuánto estimamos que va a ser necesario? 10.000 unidades, como hay 1000 personas en el fondo, que cada uno ponga 10. Esta sería la forma absolutamente más sencilla de calcular esas contribuciones y sería una contribución igualitaria. Pero claro, ¿qué ocurriría? Pues que sería un poco en contra de la justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque si pensáis simplemente en lo que tiene un seguro de daños materiales de un coche, es algo muy, muy cercano, ¿no? El que tenga un coche muy pequeñito, con un valor pequeño, dirá, hombre, y por un coche que ha costado 8.000, 10.000 euros, porque tengo yo que contribuir a ese fondo en la misma cuantía que va a contribuir uno que tiene un coche que le ha costado 90.000 euros, ¿no? La posibilidad de tener daños, el importe es muy superior. Por consiguiente, esto no tendría mucha lógica que contribuyésemos de forma igualitaria. Bien, a partir de ahí aparece la que llamamos contribución equitativa, contribución equitativa. De manera que el seguro, y esto es importantísimo, esto lo vamos a ver en muchos momentos, la contribución al seguro es una contribución equitativa, que no es lo mismo que igualitaria. Equidad no es lo mismo que igualdad. Igualdad es que todos contribuyesen con la misma cantidad. Equidad es que cada uno contribuya al fondo equitativamente, es decir, en función del riesgo que tiene, de tal manera que contribuyan más
aquellos que tienen un riesgo mayor. Esto es puramente instintivo, ¿no? A la hora de hacer el seguro del robo del contenido de una tienda, no parece lógico que a ese fondo aportasen el mismo dinero una tienda de paraguas que una joyería. Me parece que fuera lógico. Y de hecho no lo es. Y de hecho no se hace así. Se pretende medir cuál es el riesgo que tiene cada uno de los contribuyentes al fondo para que esos contribuyentes contribuyan de forma equitativa. Bien, por tanto, el seguro está basado en la equidad, que no en la igualdad. Y por consiguiente, como está basado en la equidad, es mucho más justo. De todas maneras, es importante recordar ese concepto de la equidad porque en ese concepto se basa una regla que evidentemente es fundamental en la teoría y la técnica del seguro, que es la regla de equidad, que estudiaremos ampliamente en su momento. Bien, y el otro pilar básico del seguro es la organización empresarial. La organización empresarial significa que para poder ejercer la operación del seguro, todos los países desarrollan normas muy exigentes para que esta operación del seguro no la haga cualquier entidad, sino que no solamente entidades con una cierta capacidad financiera, de organización, etcétera, etcétera. Pero, en definitiva, visto ahora que está basado en una organización empresarial. En España hay una ordenamiento muy exigente al respecto en la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, la célebre LOSEAR. Digamos, LOSEAR, Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras del año 2015, esta LOSEAR impone una serie de requisitos muy exigentes para que se pueda ejercer como asegurador en España o otras entidades no españolas que quieran ejercer en nuestro país, pues tengan que cumplir una serie de condiciones muy exigentes. ¿Para qué? Pues para brindar esa garantía de solvencia y de estabilidad. La operación de seguro es una operación muy especial, ¿no? En la cual primero se paga, de ahí el nombre que el pago del seguro se llama prima, primero se paga y luego a lo mejor percibo la prestación. Tened en cuenta que entre los seguros existen los llamados seguros de ahorro. Seguros de ahorro significa que hay personas que están aportando una enorme cantidad de dinero durante muchísimos años para pues, tener una pensión, un retiro más o menos más plácido, ¿no? Bien, imaginaos, están dando una enorme cantidad de dinero a una organización empresarial privada, no se lo están dando al Estado, que supuestamente tendría más garantía, aunque esto puede ser un poco imaginativo, y se lo están dando a una entidad privada que naturalmente pues, quiere tener la sensación de que eso está cuidado. Bueno, pues eso está puesto que se le exige a esa organización una serie de garantías de solvencia y estabilidad vía la existencia de unas provisiones técnicas, que son unos dineros que las entidades aseguradoras han de guardar para tener garantizado que se van a cumplir los compromisos asumidos en base a los contratos de seguro. Y luego además hay que demostrar no solamente que tengo eso, que es un poco lo justito, para entendernos, sino que encima tengo más. Tengo más, no vaya a ser que vengan tiempos malos y que ocurran determinados hechos que cambien las bases en las que se estimaron las primas y a pesar de todo el seguro tendría que estar respondiendo. Pues para ello se le exigen a las entidades aseguradoras que tengan un poco o mucho dinero por encima del estricto cumplimiento de las provisiones técnicas. A eso se le llama técnicamente capitales de solvencia. Capitales de solvencia son los capitales que tienen que cumplir unos mínimos determinados. Esto es tremendamente exigente. Ahora de momento simplemente quiero que conozcáis que es una operación de seguro muy regulada por las administraciones para garantizar esa imagen de solvencia. Y luego también el hecho de estar basado el seguro en una organización empresarial, pues también tiene la ventaja de su posible tratamiento técnico, es decir, no se está haciendo una mera apuesta de vamos a jugarnos el dinero, a ver si hay suerte que no ocurre este evento y yo gano dinero. No, se trata de calcular todas esas contribuciones al fondo de una manera técnica. Ese tratamiento técnico se permite gracias a que las entidades aseguradoras no tienen solo poco
pocos, es decir, asegurados, tienen miles y miles y miles, en ocasiones millones. Eso hace que se pueda aplicar todas las técnicas estadísticas, se puede aplicar la ley de los grandes números, etcétera, etcétera, que permite estimar con una exactitud tremenda, una exactitud muy alta, cuáles son a priori esas aportaciones que hay que hacer a ese fondo para que el equilibrio económico del conjunto se mantenga. Y todo eso es gracias a ese tratamiento técnico en el que se basa el seguro. Por consiguiente, la previsión del seguro, en resumen, como os digo, se basa en dos pilares básicos que son el principio mutual, ese principio de reparto mutuo y esa organización empresarial. Estos serían los pilares básicos del seguro. Vemos ahora el apartado 2 del capítulo 2, cuyo título es la asegurabilidad de un riesgo. Bien, el riesgo está definido en su correspondiente apartado, su correspondiente capítulo, como esa posibilidad de que ocurra un evento sometido a incertidumbre y que genere una cierta necesidad al individuo que lo sufre. Bien, eso está definido, el concepto de riesgo está definido. Ahora, vamos a ver, el riesgo está claro y recae sobre una persona. Ahora, todos los riesgos son transferibles a una entidad aseguradora. Es decir, utilizando el lenguaje común, todos los riesgos son asegurables. Bien. Desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista técnico, cualquier evento sometido a incertidumbre que cumpla las condiciones que se han exigido para el concepto riesgo es, en principio, asegurable. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ocurre? Que el seguro es la transferencia a una entidad aseguradora a cambio de una determinada precio de la prima, ¿no? Claro, para que una persona que está sometida, está expuesta a un riesgo, pueda transferir ese riesgo a una entidad aseguradora, falta un detalle aparentemente simple, ¿no? Y es encontrar a esa entidad aseguradora. Tenemos en cuenta que estamos hablando de una operación bilateral. Está el que transfiere el riesgo, pues el expuesto al riesgo, y el que lo asume, que es la entidad aseguradora. Naturalmente, por consiguiente, tendrá que existir una entidad aseguradora capaz o que esté dispuesta a asumir ese riesgo. Ahora, desde el punto de vista técnico o teórico, ¿cualquier riesgo es asegurable? En principio, sí, siempre que se cumplan ciertas condiciones que vamos a ver ahora. En primer lugar, por supuesto, ser un riesgo, tal como está definido el concepto de riesgo, por supuesto. Es decir, aquello de ser posible, futuro, incierto, accidental, etcétera, etcétera, fortuito, todo eso lo tiene que cumplir. Y una vez que ha cumplido eso, en principio es candidato a ser asegurable. Ahora tendrá que cumplir alguna condición más para que las entidades aseguradoras ya estén efectivamente dispuestas a asumir esas consecuencias económicas negativas mediante esa transferencia. Están dispuestas a aceptar esa transferencia. Nace así entonces el concepto de riesgo asegurable, que es como una especie de escalón siguiente al concepto riesgo. Pero en principio, cualquier riesgo es asegurable siempre que encontremos con quién hacerlo. ¿Vale? Bueno, para que un riesgo sea asegurable, la práctica y las entidades aseguradoras pues han desarrollado una serie de requisitos y una serie de condiciones para que un riesgo pues, pueda ser asegurable, sea en la práctica asegurable, no en la teoría, que son todos, sino en la práctica sea asegurable. Por una parte, valorable en términos económicos. Esto ya está visto porque, de hecho, todo riesgo tiene que estar valorable, tiene que ser valorable en términos económicos. O sea, tenemos que saber cuáles son las posibles consecuencias económicamente de la ocurrencia de ese evento sometido a incertidumbre. Naturalmente, la operación del seguro no hablamos de que cuando se produzca el evento sometido a incertidumbre va a llegar alguien de la compañía o de la entidad aseguradora y nos va a consolar diciendo, hombre, qué pena que esto te ha sucedido. Hombre, bien, esto puede estar estupendo, puede
ser muy bueno desde el punto de vista del marketing y demás, pero no es ese el objetivo. El objetivo es que una vez que se ha producido el evento, que yo creo que es una cobertura, la entidad aseguradora proceda a realizar su prestación, y esa prestación tiene que estar perfectamente establecida en la póliza, y tenemos que saber de cuánto hablamos, tenemos que saber cuál es la expectativa de percibir esa prestación. Por consiguiente, tiene que ser valorable en términos económicos. Aquí no hablamos de dar consuelo a la persona que ha sufrido el evento, sino darle dinero. Hablamos de dinero. Por consiguiente, tiene que ser valorable en términos económicos, como no podía ser de otra manera. Bien, por supuesto, tiene que haber una cierta homogeneidad cualitativa y cuantitativa. Es decir, no parece muy lógico que se mezcle un seguro de daños materiales de un coche con un seguro de responsabilidad civil de productos, de la fabricación de un detergente. Son cosas especialmente dispares, ¿no? Por consiguiente, las compañías tratan de conseguir homogeneidad cualitativa en sus riesgos. Para eso están algo que vemos en otro apartado y que se llaman los ramos de seguro, ¿eh? Es decir, lo que hacen las entidades aseguradoras es agrupar los diferentes tipos de seguros por alguna característica común que los hace cualitativamente comparables, ¿eh? De manera que no se mezclen cosas excesivamente distintas, sino que se manejen colectivos relativamente parecidos, ¿eh? Se mezclan automóviles por un lado, accidentes, es decir, los típicos ramos de los que su apartado se comentará. Y también buscan una cierta homogeneidad cuantitativa. Cuantitativa significa pues que no se mezcle ni se trate a la vez un seguro con una expectativa de prestación de 10.000 euros con uno que tenga una expectativa de prestación de 800 millones de euros, ¿no? Para eso, lo que hacen las entidades aseguradoras es utilizar los mecanismos de compartición de riesgo o dispersión de riesgos vía el coaseguro y reaseguro. Las operaciones típicas del seguro que lo que hacen es homogeneizar cuantitativamente los riesgos que están asegurando. Bien, lógicamente el riesgo para poder ser asegurable tiene que ser susceptible de tratamiento estadístico. Este es uno de los grandes problemas de los nuevos riesgos, de los riesgos emergentes. ¿Por qué? Porque para que un riesgo sea asegurable, la entidad aseguradora ha de poder estimar cuál es esa aportación al fondo de compensación, es decir, cuál es la prima. ¿Y en qué se basa en la estimación de la prima? En las estadísticas anteriores. Es decir, para calcular la probabilidad de ocurrencia, que es la base de cálculo de la prima de un seguro, es preciso conocer la frecuencia relativa en el pasado. Y para conocer la frecuencia relativa en el pasado es preciso tener un cierto tratamiento estadístico, es decir, tener estadísticas suficientes. Los riesgos nuevos, esto que llamamos riesgos emergentes, a las compañías, a las entidades aseguradoras les generan siempre una serie de problemas porque no tienen ese conocimiento estadístico y no saben muy bien cuáles son las inferencias al futuro basándose en el pasado, porque existe muy poco pasado. Y ahí es donde muchas veces las entidades aseguradoras dicen es un riesgo que cumple las condiciones de riesgo. Sí, es un evento sometido a incertidumbre, etcétera, pero bueno, pues no nos atrevemos muy bien hacer el seguro, puesto que no tenemos estadísticas suficientes de suficientes años. Bien, luego también para riesgos asegurables, las entidades aseguradoras procuran evitar la existencia de cúmulos. Los cúmulos es que de repente un riesgo pudiese materializarse en un colectivo coincidente en el espacio y en el tiempo. Es decir, que un avión con 250 pasajeros que pudiese sufrir un accidente y los 250 pasajeros del avión tuviesen un seguro de muerte con la misma compañía. Sería un palo importante para la entidad aseguradora. Bien, las entidades aseguradoras, vía conocimiento previo o otras condiciones, o vía operaciones de reaseguro, tratan de controlar la posible existencia de cúmulos, pues esos cúmulos pueden ser conocidos. Cúmulo conocido significa cuando estás haciendo un seguro de incendio en una nave industrial, en un polígono industrial, si tú tienes muchas naves ahí, ya sabes que puedes tener un cúmulo. Esos son los cúmulos conocidos contra los que se puede luchar de una manera. El problema está en los cúmulos desconocidos. Esos cúmulos una entidad aseguradora no puede controlar, como este ejemplo que os pongo de los pasajeros que pudieran ir en un avión. Esto habrá que protegerse de otras formas. Bien, luego otro requisito para que un riesgo sea asegurable es que no esté basado en un ilícito penal para el que lo sufre. Para el que sufre el riesgo. Es decir, que no esté basado en un delito penal
realizado por la persona que es un riesgo. Es decir, no existe el seguro del robo de tus propios bienes, evidentemente, porque eso está basado en un ilícito penal del que lo sufre, ¿no? Por consiguiente, bueno, pues no se pueden hacer seguros que estén basados en un ilícito penal del que lo sufre. Se puede hacer un seguro de transportes de mercancías, de un cargamento de heroína. Esto está considerado ilícito penal en estos momentos, ¿no? Bien, y luego, por supuesto, que no exista una prohibición específica de tipo legal. Aquí, por ejemplo, tendríamos el caso concreto de la ley de contrato de seguro que impide, o como ejemplo, el aseguramiento de un seguro de muerte, un seguro de vida para caso de muerte, para menores de 14 años o incapacitados. Si se hiciese un seguro de ese tipo, ese seguro sería nulo, porque hay una prohibición específica. Las razones por las cuales no se puede hacer un seguro de muerte para una persona de menos de 14 años, ni se conocen, es irrelevante que se conozca o no. Hay una ley específica que lo prohíbe. Es como plantearse por qué no podemos ir a más de 120, una autopista. Bueno, unos pensarán que muy poco, otros pensarán que es mucho, otros pensarán que es una bobada, pero son requisitos legales. Bueno, pues si hay determinadas exigencias legales que prohíben el aseguramiento de un riesgo, pues no tenemos nada que decir y las entidades aseguradoras no tienen nada que decir. Bien, por consiguiente, en resumen de este concepto de condiciones de asegurabilidad o de riesgo asegurable, es para que un riesgo sea asegurable, primero ser un riesgo y cumplir las condiciones de serlo. Y después de no estar expresamente prohibido desde el punto de vista legal y de que las entidades aseguradoras lo puedan manejar, en esencia, que el riesgo sea manejable para la entidad aseguradora. Bien, en definitiva, estamos hablando de la asegurabilidad de un riesgo. Hemos comentado que cualquier riesgo, en principio, siempre que sea riesgo y no esté prohibido, es asegurable. Naturalmente dependerá de que la entidad aseguradora pues, haya suficientes entidades aseguradoras dispuestas a hacer ese tipo de riesgo. Bien, esto es lo que genéricamente se llama selección de riesgos. La vigilancia es un proceso posterior. Selección de riesgos. Selección de riesgos significa que las entidades aseguradoras hacen su catálogo de productos, en definitiva, bueno, pues definen cuál es el mercado al que quieren dirigirse, y el mercado se define no solamente diciendo quiénes son las personas que quiero tener como clientes, sino diciendo qué productos aporto. Esa es la mejor definición del mercado, es qué productos aporto. Esto pasa exactamente igual que en un restaurante, ¿no? Yo me quiero dirigir al cliente de una edad media, pues tendré que buscar pues una serie de productos que se sepa que a esas personas de mediana edad pues le van a gustar, y se especializa pues en marisco, en pescado o en carne o en lo que corresponda, ¿no? O en comida muy elaborada, menos elaborada, es decir, define su producto. Pues exactamente igual que ocurre en cualquier otro sector de actividad, las entidades aseguradoras definen su gama de productos. Como sabéis, hay entidades aseguradoras especializadas en seguros de automóviles, hay entidades aseguradoras especializadas en seguros de personas, y no hacen otros, porque les va muy bien. Hay entidades aseguradoras especializadas en seguros de decesos. Les va muy bien con ello, no necesitan hacer otro tipo de seguros. Bien, por consiguiente, ¿y esto quién lo decide? Esa selección de riesgos, esa especie de catálogo de productos lo decide la entidad aseguradora. Pero una vez que ha definido ese catálogo de productos, tiene derecho a decir, este quiero que sea asegurado mío y este no. Es decir, existe lo que se llama el concepto de selección de riesgos, y hay una libertad absoluta de aceptación y suscripción. Es decir, una entidad aseguradora puede hacer lo que llamamos genéricamente, todo eso cuando está plasmado en un documento se llaman normas o política de suscripción. Normas o políticas de suscripción en las cuales las entidades aseguradoras dicen cuáles son los tipos de seguros que quieren hacer, cuáles no. Las compañías definen los seguros que para ellos son riesgos, son aceptables, condicionados, excluidos, y definen su política de suscripción. Y además dentro de eso están perfectamente facultadas para decir si quiero este tipo de seguro y, caso de quererlo, hasta cuánto. Es decir, libertad de aceptación y libertad de suscripción.
Y además, una vez que después he aceptado, la compañía ha aceptado un determinado riesgo, luego además deberá vigilarlo en el tiempo. No basta con que en un momento determinado dijera, bueno, ahora este seguro lo hago. No, no, habrá que vigilarlo. Las entidades aseguradoras tienen perfecta capacidad y perfecta posibilidad de extender en el tiempo esta posibilidad de aceptación y de selección de riesgos. Bien, por tanto, en el momento de la selección y durante todo el futuro, durante todo el tiempo que puede durar esos seguros. Y esto con una condición absolutamente fundamental, y es siempre bajo el total amparo de la libertad por parte de la entidad aseguradora. Es decir, las normas de suscripción, las políticas de suscripción de una entidad aseguradora son absolutamente libres, de libre designación. No tienen que tener ningún tipo de autorización administrativa. No hay ningún organismo que no sea la propia entidad aseguradora que le diga exactamente qué tipos de seguros tiene que hacer. Es de libre designación por parte de cada entidad aseguradora. Ni el Ejecutivo, representado por los diferentes departamentos ministeriales, etcétera, etcétera, ni las asociaciones empresariales de entidades aseguradoras, ni nadie puede imponer a una entidad aseguradora sus normas de suscripción. Absolutamente libre, como ocurre en cualquier otro sector de actividad. Bueno, pues ese es el principio básico de este concepto genérico que llamamos selección y vigilancia. Como detalle de esto, que amplifica esta idea, una entidad aseguradora no está obligada ni siquiera a suscribir un seguro obligatorio. Es decir, un seguro que tenga la condición de obligatorio para las personas, para el ciudadano, como es, por ejemplo, el seguro obligatorio del automóvil, el SOA, celebérrimo conocido de todos, que es un seguro obligatorio para el ciudadano. Bueno, pues las entidades aseguradoras no están obligadas a suscribir ese seguro obligatorio. Es decir, esos seguros obligatorios entran dentro de su libertad y pueden decir norma de suscripción. Pues yo no quiero hacer este seguro obligatorio de automóvil cuando el conductor tenga menos de no sé qué años o conduzca una moto de una cilindrada determinada. Y no quiero hacerlo. O un coche sobrepotenciado porque tenga una determinada potencia y no quiero hacerlo. Y entonces el ciudadano puede decir, oiga, si es un seguro obligatorio para mí, bueno, pero no es obligatorio para la entidad aseguradora, es obligatorio para el ciudadano. Los poderes públicos dotarán al ciudadano de los posibles mecanismos para que resuelvan este problema. En caso de seguro obligatorio de automóvil, pues con el consorcio de protección de seguros, y en otros casos, pues malamente. Pero como ejemplo claro que ni siquiera están obligadas a suscribir los seguros que pudiesen tener carácter de obligatorio para los ciudadanos. Bien, apartado 2.3 dedicado a este concepto genérico de la institución aseguradora. Bien, ¿qué entendemos por institución aseguradora? Entendemos por institución aseguradora o sector asegurador ese conjunto de medios de todo tipo, humanos, materiales, tecnológicos, legales, normativos, etcétera, etcétera, que actúan de forma integrada y coordinada al servicio de la operación de seguro. Pues bien, al conjunto de todos esos medios materiales, humanos, organizaciones, tecnologías, conocimientos, etcétera, etcétera, todo ese conjunto se le llama institución aseguradora o sector asegurador. Bien, ¿qué elementos forman parte de esta institución aseguradora? Bien, es tremendamente amplio el conjunto de elementos que pueden, de hecho, integrar la institución aseguradora. Aquí los hemos dividido en 4 grandes grupos. Por una parte, entidades y personas, por otra parte tecnología, por otra parte normas legales y organismos de control y vigilancia. En cuanto a entidades y personas, a su vez lo hemos dividido en otra serie de subgrupos y como ejemplo, sin ánimo de ser, por supuesto, excluyentes, pues
integramos dentro de ese sector asegurador a las entidades aseguradoras y reaseguradoras. Bien, las entidades reaseguradoras son menos conocidas del gran público, pero ahí están desarrollando una labor importantísima dentro del sector asegurador. De hecho, si no fuera por las entidades reaseguradoras, habría muchas aseguradoras con las que tratamos directamente los asegurados, que no tendrían viabilidad, ¿no? Si no fuera por el soporte del reaseguro, que es el seguro del seguro. Pero bien, ahí están las entidades reaseguradoras dando solidez y solvencia al sector asegurador. Luego, por supuesto, las empresas de mediación de seguros, todas las empresas, desde las corredurías, agencias, operadores de banca seguros, distribuidores de seguros en general, ¿no? Luego, asociaciones de corredores y corredurías de seguros, de las cuales hay pues, multitud de asociaciones con una labor importantísima de protección de los profesionales que integran a estas disciplinas de la distribución de seguros. Luego, por supuesto, los colegios profesionales, de todos los posibles profesionales que pueden intervenir en el sector del seguro. Y luego, multitud de organismos, instituciones, empresas, entidades, pues desde entidades de peritación, pasando por clínicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay multitud de clínicas de profesionales sanitarios que, no voy a decir que vivan gracias a, pero que sí que tienen una parte importante de su función enfocada hacia el seguro, ¿no? Bueno, hay algunos otros facultativos que no, que esto lo hacen un poco pues una masa más, pero hay otros que no. Hay clínicas que están directamente montadas alrededor del seguro. De todos es conocido la existencia de determinadas clínicas de alto nivel, clínicas privadas que están soportadas y auspiciadas y son propiedad de entidades aseguradoras directamente, ¿no? Muy conocidas del público, ¿no? Pues ahí está, pasando por entidades de todo tipo de investigación, de entidades que agrupan a entidades aseguradoras, entidades de formación, que ahí estamos, bueno, multitud de entidades que pueden formar parte de este concepto que llamamos sector asegurador. Y luego, por supuesto, personas. Todas estas organizaciones que hemos dicho, naturalmente, están compuestas por personas. Y luego, además, hay personas a título individual, enorme cantidad de personas a título individual, desde los agentes de seguros, corredores de seguros, peritos de seguros, enorme cantidad de personas a título individual, como personas que trabajan en el sector del seguro, sin contar, por supuesto, a los empleados de las entidades aseguradoras, etcétera, etcétera. Decir que el sector asegurador, cuanto a las entidades aseguradoras y las empresas de mediación de seguros, es el sector de actividad que en España tiene una mayor implantación de contratación indefinida. Si esto es una medida de la estabilidad de un sector, desde luego el sector asegurador se lleva el número 1 de calle, ¿no? Es decir, es el sector en el que más contratos indefinidos hay, donde el empleo supuestamente precario está menos extendido. 90 y tantos % de los contratos de trabajo en el sector asegurador, en las empresas, compañías de seguros, entidades empresas de mediación, etcétera, etcétera, son contratos indefinidos, con lo cual pues, da una imagen muy sólida de este sector. En cuanto al número de personas, es muy difícil saber la cantidad de personas, porque depende de que se considere el empleo directo o el empleo indirecto. Si se considera el empleo directo de entidades aseguradoras, reaseguradoras y empresas de mediación, bueno, pues el número puede no ser muy alto, pero si hablamos del empleo ya indirecto generado por el sector asegurador, no seríamos más del medio millón de personas, sin duda alguna, si no es una cifra muy superior, que, como os digo, es difícil acotar el empleo inducido dentro del sector asegurador. Pero, desde luego, desde el punto de vista del empleo, es un sector que aporta una enorme cantidad de empleo y además empleo, y esto es muy digno de tener en cuenta, empleo del que consideraríamos de gran calidad. Este empleo, por su cierta sensación de contratos indefinidos y cosas por el estilo. Bien, otro elemento que integra la institución aseguradora es la tecnología. La tecnología es el saber hacer, el know-how, que decimos siempre, es decir, el saber distinguir las formas de aseguramiento, es decir, el concepto de saber distinguir los tipos de prima, el conocimiento de los diferentes tipos de capitales, es decir, la tecnología. Esto está basado en una tecnología pues para saber aplicar los grandes números para poder
calcular o estimar una prima, etcétera, etcétera. Todos los cálculos actuariales, etcétera, etcétera. Dentro de la tecnología del sector asegurador están involucradas disciplinas, no solo la economía o el derecho, por supuesto, está claro que sí, sino también pues, la química, la física, las ciencias actuariales, etcétera, etcétera, pues son conocimientos utilizados en el sector asegurador. En cuanto a normas legales, es tremendamente profusa la cantidad de, la gran profusión de normas y de leyes que pueden tener aplicación en el seguro. De hecho, hay un capítulo específico en el que esto se estudia. Normas que son algunas de tipo general aplicables al seguro y otras de forma específica de aplicación al seguro y que se verán en su momento. Y luego, pues también integran la institución aseguradora los organismos de control y vigilancia. En España ese control está encomendado al Poder Ejecutivo, dentro de la separación de poderes, al Poder Ejecutivo, que está personalizado en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Esta Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones pertenece al Ministerio de Economía. Ministerio de Economía y algo más, puesto que esto es cambiante en el tiempo, la denominación de este ministerio. Pero la Dirección General de Seguros, que sí que es verdad que es como más permanente en su denominación, siempre está adscrita al ministerio que tenga las competencias de economía, con independencia de la denominación que eventualmente se le dé a ese ministerio, con el paso de los diferentes gobiernos que pueda haber. Bien, pues estos serían los elementos que integran la institución aseguradora. Bien, esto es simplemente es un comentario acerca de la importancia que el seguro tiene dentro de las economías en general y de la nuestra en particular, pero de luego esto que estamos poniendo aquí, salvo el último punto, es de aplicación general a cualquier economía. Aquí lo único que hacemos es resaltar la importancia del seguro como hecho económico y social. Algo más de este punto concreto de reparar económicamente los daños personales y materiales, que es el objetivo más visible, es decir, pues se me rompió no sé qué y me los pagaron los del seguro, ¿no? Frase mítica donde las haya, ¿no? Pues tuve no sé qué y vinieron los del seguro. Oye, vamos a llamar a los del seguro. Bien, esa sensación de seguridad que permite esa reparación de daños personales y materiales y que garantiza esas indemnizaciones de sucesos, de una sensibilidad muy importante como son los accidentes de tráfico, cuando se producen esos accidentes de tráfico de consecuencias tan dramáticas, tan salvajes, pues bueno, pues todos tenemos la idea al final de que habrá una compañía aseguradora, porque si no lo hay para ese tipo de accidentes, sí existe el consorcio de compensación de seguros, donde habrá una entidad aseguradora que vaya a indemnizar a los perjudicados en ese accidente, ¿no? de tráfico. Y esto es algo con una tremenda sensibilidad desde el punto de vista social. Bueno, ahí está el seguro como hecho económico y social, pues defendiendo este tipo de situaciones. Pero luego, eso es a nivel particular, pero luego a nivel global, las economías de los países, pues por supuesto podemos citar una serie de cuestiones como que contribuye a la creación y la distribución de la riqueza. Por supuesto, las entidades aseguradoras recaudan unas enormes cantidades de dinero que naturalmente después reinvierten, porque ya se imagina que las entidades aseguradoras son entidades privadas con ánimo justo de lucro y que intentan pues rentabilizar esos dineros y hacen inversiones pues generalmente conservadoras, pero a su vez muy productivas, y contribuyen a la redistribución de la riqueza. Por supuesto, contribuye a la generación de empleo, tanto directo o indirecto, como os comentaba antes, además con esa característica de la calidad del empleo. No solo que tengan una enorme contribución a la generación de empleo, sino de calidad. Bien, fomenta el ahorro y la previsión social. Más que fomenta el ahorro y la previsión social, es que si el ahorro y la previsión social existen, el seguro es un buen canal para desarrollarlo. No quiere decir que lo fomente, pero bueno, si está fomentado, pues el ahorrador tiene
una posibilidad más en una entidad aseguradora, pues para canalizar ese ahorro, ¿no? Bien, y luego a partir de ahí, pues aporta capitales para inversiones, permite creación y ampliación de industrias y contribuye a la obtención de nuevos sistemas de producción. En muchas ocasiones, las grandes empresas, las grandes fábricas, las grandes fabricantes seguramente serían mucho más cautos si no fuera por el seguro, ¿no? Puesto que hay inversiones impresionantes. Pensad en lo que es una gran fábrica, o pensad simplemente en lo que es un gran barco, ¿no? Como una cosa con un capital muy concentrado en un espacio relativamente pequeño, ¿no? Una concentración de riqueza impresionante, ¿no? Imaginaos los riesgos a los cuales está expuesto un barco, ¿no? Pues el seguro da una seguridad, valga la redundancia, pero es exactamente el objetivo, para que eso pueda seguir funcionando. Bien, genera sensación de seguridad en general, la existencia del seguro. Y una cifra que hay que tomar, bueno, pues con ciertas cautelas, y es que de la importancia económica, el sector asegurador en España podemos considerar que está representando alrededor del, bueno, ponemos el 6% del PIB. Este 6 puede ser el 8, puede ser el 7, pero de luego lo que es seguro es que no es el 4 ni el 5. Es decir, estamos hablando de en torno a porcentajes del orden del 6 al 8% del Producto Interior Bruto. Cifra muy significativa y muy por encima de otro sector de actividad que, sin embargo, tiene muchísimo más relumbrón social, ¿no? Es decir, pues cualquier otro sector de actividad que podáis pensar, algunos de ellos de un enorme renombre social, pues las contribuciones que tienen al Producto Interior Bruto son de 1 punto, 2 puntos, el 2%. Sin embargo, el sector del seguro, a pesar de ser un sector relativamente impopular por ser suaves, contribuye al PIB con cantidades de ese orden, el 6, el 8%, que es una contribución altísima, altísima. Muy pocos sectores de actividad están por encima de esta cifra, si es que existe alguno. Por tanto, contribución del seguro como hecho económico y social es tremendamente importante. Bien, continuamos. Vemos ahora el apartado 2.4, en el que vamos a abordar diferentes clasificaciones de los seguros. Lo ponemos en plural porque en este apartado vamos a ver diferentes clasificaciones de seguros según diferentes criterios. Bien, la primera, a mi juicio la más importante, es la clasificación de los seguros en función del tipo de bien cubierto. Bien lo pongo siempre entre comillas porque entendemos que el tipo de bien puede ser una persona, puede ser un objeto, y por eso siempre pongo entre comillas el concepto de el bien cubierto. Bien, pues hemos dicho en otro apartado que el seguro es una especie de tres patas, una especie de trío, en el que tenemos un bien cubierto, un evento cubierto y una forma de aseguramiento. Pues bien, esta clasificación de los seguros que estamos haciendo ahora está realizada precisamente en función de cuál es el tipo de bien cubierto. Aquí nos olvidamos ahora del evento cubierto y de la forma de aseguramiento. Solamente tenemos en cuenta el bien cubierto. Bien, pues en función del bien cubierto hay dos grandes tipos de seguros. Y además esta clasificación es tremendamente importante porque esta clasificación sí que está, digamos, amparada y soportada por la Ley de Contrato de Seguro. La Ley de Contrato de Seguro trata estos tipos de seguros de forma distinta y con títulos distintos. Por tanto, de ahí la importancia que tiene esta clasificación de los seguros, porque además son absolutamente y radicalmente distintos. Bien, tenemos dos grandes grupos, por supuesto, excluyentes de seguros, que son los seguros de daños y los seguros de personas. Seguros de daños, seguros de personas. Bien, seguros de daños. ¿Qué son los seguros de daños? Los seguros de daños son aquellos en los cuales el bien cubierto es el patrimonio material del asegurado. Repito, seguros de daños son aquellos en los cuales el bien cubierto es el patrimonio material del asegurado. Ahora bien,
Dentro de estos seguros de daños tenemos dos tipos de seguros de daños a la vez: seguros de daños materiales y seguros de daños patrimoniales. Los seguros de daños materiales son aquellos en los cuales el patrimonio cubierto es el patrimonio material del asegurado representable en un objeto material concreto. Objeto material concreto que puede ser un cuadro, que puede ser un coche, que puede ser una casa, o que puede ser un barco, o que puede ser una fábrica. Pero es un objeto material concreto, perfectamente identificable y perfectamente conocido. Bueno, pues a los seguros en los cuales el bien cubierto es un objeto material tangible, de la naturaleza que queráis, pero un objeto material concreto, tangible e identificable en el seguro, en ese caso entonces decimos que se da un seguro de daños materiales, seguro de incendio de una casa, seguro de robo de un cuadro, seguro de daños materiales, de daños por colisión de un vehículo, seguro de naufragio de un barco. Es decir, el bien cubierto es un bien concreto. Bien. Y luego están los seguros de daños patrimoniales, o también llamados seguros patrimoniales. Pero a mí me gusta más llamarles seguros de daños patrimoniales. En los seguros de daños patrimoniales, el bien cubierto es el patrimonio del asegurado, puesto que son seguros de daños. Pero patrimonio del asegurado no representable en un objeto material concreto. No representable en un objeto material concreto, sino el patrimonio material del asegurado genérico, pero no representable, no identificable, no asociable a un objeto concreto. Dentro de estos seguros de daños patrimoniales hay evidentemente muchísimos ejemplos, pero el ejemplo más claro sería el seguro o los seguros de responsabilidad civil, los seguros de RC, tan conocidos por todos. Porque en estos seguros de responsabilidad civil lo que se cubre es el patrimonio del asegurado ante la eventualidad de que un perjudicado reclame en base a la responsabilidad civil de ese asegurado y ese asegurado deba indemnizar a ese perjudicado. ¿De dónde saca la indemnización ese asegurado o esa persona que produjo el daño? De donde pueda. Si tiene que vender la casa, tendrá que vaciar su cuenta corriente, tendrá que vender el coche. Con lo cual, un seguro de RC que le está protegiendo, no le está protegiendo la casa, el coche o su cuenta corriente, le está protegiendo todo su patrimonio, presente y futuro, pero le está protegiendo su patrimonio genérico. Por consiguiente, en ese caso, los seguros RC serían seguros de daños patrimoniales, puesto que protegen el patrimonio material del asegurado, pero no representado en ningún objeto material concreto, sino su patrimonio genérico. Dentro de estos seguros también tendréis como también ejemplo los seguros de pérdida de beneficios, aquellos que cubren, pues, más o menos, su nombre indica, la pérdida de beneficios que se pudiese producir después de un cierto evento previsto en la póliza. Pero ahí lo que se está protegiendo es la cuenta de pérdidas y ganancias, del beneficio razonablemente esperado de una empresa. Eso no está representado en ningún objeto material. Bien, por consiguiente, seguros de daños, dos tipos: daños materiales, daños patrimoniales. Daños materiales, el objeto cubierto es un bien identificado, identificable y tangible, objeto material concreto, en tanto que los seguros de daños patrimoniales es el patrimonio material del asegurado no representable en ningún objeto material concreto. Muy bien. Y luego está el otro gran grupo de seguros, que además la ley de contrato de seguro los trata de manera completamente diferente, con títulos distintos y con regulaciones legales completamente diferentes, que son los seguros de personas. Se consideran seguros de personas, según define el artículo 80 de la ya citada ley de contrato de seguros, se llama seguro de personas a todos aquellos seguros en los cuales el riesgo cubierto tenga que ver o pueda afectar a la existencia, integridad corporal o salud del asegurado. Existencia, integridad corporal o salud del asegurado. Bueno, pues cualquier seguro en el cual el riesgo, el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura se refiere a esto, a la existencia, integridad o salud del asegurado, será un seguro de personas y tendrá un tratamiento específico desde el punto de vista legal en base a la ley de contrato de seguro. Ya os digo que es mucho más protector los seguros de personas que los seguros de daños, puesto que se considera que los seguros de personas, dado el tipo de riesgo que están cubriendo, pues son más sensibles y por consiguiente el asegurado ha de tener un todavía mayor nivel de protección. Ya es cierto que la ley de contrato de seguro
defiende y protege al asegurado, pero en el seguro de personas pues todavía más. Bien, ejemplo de este seguro de personas sería el seguro de muerte por cualquier causa de una persona, el seguro de muerte por accidente de una persona, el seguro de asistencia sanitaria de una persona, el seguro de incapacidad permanente absoluta de una persona, el seguro de invalidez, el seguro de incapacidad temporal, el seguro de dependencia, el seguro de enfermedad, es decir, cualquier tipo de seguro, como veis, en el cual el evento cuyo riesgo sujeto a cobertura afecta a o tiene que ver con la existencia. Existencia es vivir o no. Integridad corporal, que es, bueno, tener todo el cuerpo en su integridad o tener algún tipo de pérdida de esa integridad vía invalidez o vía incapacidad, y todo lo que tenga que ver con la salud del asegurado, fundamentalmente las situaciones de carencia de salud. Pues eso son los seguros de personas. Esta es la clasificación más importante de los seguros. Os anticipo, se verá en otra sección, en otro apartado, os anticipo que los seguros de daños están regulados por el título segundo de la Ley de Contrato de Seguro, los seguros de personas están regulados por el título tercero de la Ley de Contrato de Seguro. El título primero regula a todos los seguros. Bien, según otros criterios, estas clasificaciones tienen menor importancia, pero en cualquier caso las recordamos rápidamente. Podemos clasificar los seguros según otros criterios, por ejemplo, según la forma de prestación. Según la forma de prestación hay dos tipos de seguros, seguros de indemnización y seguros de sumas. Los seguros de indemnización son aquellos en los cuales, para que se produzca la prestación del seguro, es preciso que el asegurado haya tenido un daño. En ese caso, entonces, el seguro lo que hace es indemnizar, que significa quitar el daño. Daño que ha podido ser daño material o daño patrimonial. Los seguros de RC son seguros de indemnización, puesto que lo que se hace es indemnizar el daño sufrido por el asegurado. En un seguro de responsabilidad civil, que sufre el daño patrimonial es el asegurado. ¿Como consecuencia de un daño al perjudicado? Sí, pero el que sufre el daño patrimonial es el asegurado. Bien, pues estos se llaman seguros de indemnización, aquellos en los cuales es preciso que exista un daño material o patrimonial del asegurado. En tanto que se llama seguro de sumas, aquellos en los cuales pues, no es preciso que el asegurado tenga ningún tipo de daño patrimonial o material para que se produzca la prestación del seguro. ¿De acuerdo? Un ejemplo sería un seguro de vida para caso de muerte, en el cual la prestación consiste en el pago de una determinada cantidad de dinero a un beneficiario designado en la póliza sin que este beneficiario tenga que justificar que se produjo o que ha sufrido ningún tipo de daño material o patrimonial por el fallecimiento del asegurado. Simplemente la póliza, su seguro de personas, pactaba que en caso de fallecimiento del asegurado se produciría la prestación de una determinada cantidad de dinero a un beneficiario. Esto se llaman seguros de sumas. En general, por terminar nuestro asunto, siempre el pago de un siniestro, en caso de que se produzca el evento, se llama prestación. Lo que pasa es que la prestación puede ser una indemnización o una prestación pura. Estos serían los seguros de indemnización y los seguros de sumas, en los cuales hay una prestación que no tiene carácter indemnizatorio. Por unir esta clasificación con la anterior, diremos que todos los seguros de daños son seguros de indemnización. Tiene que coincidir el nombre. Todos los seguros de daños son seguros de indemnización. Dentro de los seguros de personas hay seguros de sumas y hay seguros de indemnización. Seguros de suma, por ejemplo, el seguro de muerte por cualquier causa de una persona. Seguros de suma, dinero especificado en la póliza al beneficiario designado la misma. Y un seguro de indemnización dentro de los seguros de personas sería, por ejemplo, el seguro de asistencia sanitaria. El asegurado tiene que ir al médico, el médico le cobra una cantidad de dinero que en lugar de cobrarse al asegurado se lo cobra a la entidad aseguradora, pero ha tenido ese daño patrimonial. Por consiguiente, todos los seguros de daño son seguros de indemnización. Dentro de los seguros de personas hay seguros de indemnización y hay seguros de sumas. Bien,
Otra clasificación de los seguros es según la exigencia de su contratación. Esto es muy sencillo: seguros obligatorios, seguros voluntarios. Obligatorios porque exista una norma legal en el país que corresponda que obligue a la suscripción de ese seguro. En España pues, es conocida la existencia del seguro obligatorio del automóvil. Todos sabemos que es un seguro que tenemos que suscribir, queramos o no, el seguro obligatorio, el seguro de garantía decenal para los promotores, como seguro de daños materiales durante 10 años de duración, el seguro de responsabilidad civil derivado de la utilización de embarcaciones de recreo, de ciertos tipos. Que aquí esta obligatoriedad puede ser en función de una norma de carácter estatal o de normas de carácter autonómico. Si entramos en normas de carácter autonómico, el número y el tipo de seguros obligatorios es ilimitado, puesto que las comunidades autónomas tienen, por supuesto, competencias para exigir la suscripción de ciertos tipos de seguros, sobre todo dentro del campo de la responsabilidad civil, con lo cual ahí la lista es interminable. Pero vamos, el concepto aquí de clasificación en seguros obligatorios, aquellos que hay una norma legal que dice este seguro hay que realizarlo, que parezca a usted útil o no, y luego están los voluntarios que, como su propio nombre indica, pues son seguros que suscribiré si los considero, pues como es el seguro de rotura de cristales de un coche, un vehículo, un seguro totalmente voluntario, ¿no? O el seguro de robo de dinero en una caja fuerte. Seguro totalmente voluntario que haremos o no haremos en función de que lo consideremos conveniente o no para nuestros intereses. Bien, y luego para terminar nuestras clasificaciones según otros criterios, según su naturaleza pública o privada, hay seguros sociales y seguros privados. Los seguros sociales son seguros realizados, no impuestos por, no confundamos con los seguros obligatorios, pues estos seguros obligatorios anteriores luego los realizan las entidades aseguradoras privadas. No, cuando hablamos de seguros sociales, referimos a seguros que ya van a realizar las propias administraciones públicas, como, por decirlo de alguna manera, como entidad aseguradora. Bueno, el caso más conocido en España es el de la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene características de seguro social. La diferencia fundamental de la Seguridad Social es la diferencia de los seguros privados, son aquellos que están realizados por la iniciativa privada, todos los que conocemos, es que precisamente los seguros sociales, en el caso concreto de la Seguridad Social en España, están realizados bajo el régimen de la igualdad, en tanto que los seguros privados están realizados bajo el principio de la equidad. Entonces, bueno, esto es una cuestión que los diferencia. En la Seguridad Social, cuando una persona se va a dar de alta en el régimen de trabajadores autónomos, por ejemplo, nadie le pregunta si está enfermo, si no está enfermo, qué condiciones tiene. La Seguridad Social le va a admitir siempre, no hay norma de suscripción, y además van a pagar lo mismo. Lo mismo con carácter objetivo, independientemente de sus características de edad o de situación de salud. Va a pagar lo mismo, está basado en la igualdad. Todos aportan lo mismo, en tanto que los seguros privados, que son organizados por la iniciativa privada, pues no, están basados en la equidad, como ya os he comentado antes. Bien, para terminar con este asunto, hablar de los ramos de seguro. Los ramos de seguro, llamamos ramo, se llama ramo, al conjunto de pólizas de un mismo tipo, conjunto de pólizas de un mismo tipo. Ya os comentaba antes que una póliza es la materialización de un contrato de seguro, y en esa póliza o contrato de seguro puede haber, y de hecho lo hay en la mayoría de los casos, más de un seguro o cobertura. ¿De acuerdo? Esas pólizas conocidas de todos los pólizas multiniveles, o la póliza del automóvil. La póliza del automóvil, dentro de la póliza del automóvil hay un seguro, que hay un seguro de responsabilidad civil, al menos es obligatorio. Es posible que haya algún seguro de daños materiales, eso ya es posible porque son voluntarios, seguro de daños por colisión, seguro de robo del vehículo, seguro de rotura de lunas. Y luego es posible que haya otros seguros de daños patrimoniales, como puede ser asistencia en viaje, también voluntarios. Es posible que exista también otro seguro, como pueda ser el seguro de accidentes de los ocupantes del vehículo, accidente del conductor, que son seguros de personas. Es decir, son diferentes tipos de seguros. Todos ellos se juntan en una póliza que es el contrato que los alberga, el contrato que los mantiene a todos esos seguros, y esa póliza, pues las entidades aseguradoras la van a clasificar en algún tipo de ramo. Por tanto, ¿qué es un ramo de seguro? Es el conjunto de pólizas
de un mismo tipo. ¿De qué tipo? Pues el que quieran las entidades aseguradoras. Pero suelen ser pólizas que tengan algo en común. Por ejemplo, el ramo de automóviles, pues todos son pólizas en las cuales todo gira alrededor del automóvil. Ahí está el ramo de automóvil, luego está el ramo de vida. Bueno, pues ahí todas las pólizas de ese ramo pues están alrededor de seguros para caso de vida, seguros para caso de muerte, puede que estén también seguros relativos a la integridad corporal, etcétera, etcétera. Bien, estos ramos se determinan en función de algún nexo común, el tipo de patrimonio cubierto, el tipo de riesgo cubierto, como decía, tipo de patrimonio cubierto, por ejemplo, el ramo de hogar, multirriesgo hogar, pues el nexo común de todas las pólizas es que todo gira alrededor de una casa. Ramo de comunidades, todo gira alrededor de tal. Ramo PYME, pues todo gira alrededor de pequeñas y medianas empresas. O del tipo riesgo cubierto, pues seguros de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estas denominaciones comerciales ya pueden variar según la entidad aseguradora, y las entidades aseguradoras pues pueden hacer la división en ramos que estimen por conveniente, con las denominaciones que cada una quiera. Pues algunas que llaman hogar, otros llaman viviendas, otros llaman tal. Esos son nombres comerciales que cada entidad aseguradora puede dar lo que quiera. Y hay diferentes criterios de clasificación según la entidad aseguradora. Lo más habitual es esto de los 3/3, pero ojo, no es obligado, pero las entidades aseguradoras suelen dividir sus ramos en 3 grandes grupos, que son ramos personales, donde tendrían los seguros tienen que ver con la existencia, integridad corporal, salud, etc. Suelen ser seguros de personas. Luego están los automóviles, que está bastante claro, todo gira alrededor del automóvil, y luego está el resto que muchas compañías le llaman diversos. Pero en fin, esta es una denominación de la que no tenemos que hacer excesiva, en el caso sí, pero excesiva, no debemos estar excesivamente obligados por ella, puesto que son denominaciones relativamente de libre designación de las entidades aseguradoras que llaman ramos personales, y ahí están incluyendo también hogar, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto, como siempre, depende de cada entidad aseguradora y hay multitud de definiciones de ramos según las entidades aseguradoras. Cuidado que hay una definición de ramos, que es una clasificación legal, y esta clasificación legal esta ya sí que es igual para todas las entidades aseguradoras, porque ya es una clasificación realizada por la LOSEAR, esta LOSEAR, Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Esta ley, en su anexo de esta ley, hay una clasificación por ramos de seguro. ¿De acuerdo? Y esa clasificación por ramos de seguro, que es la que se utiliza para que las entidades aseguradoras notifiquen a la Dirección General de Seguros sus resultados, etcétera, etcétera, sus provisiones técnicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se habla oficialmente, y se entiende por oficialmente con la administración pública, de ramos de seguros, hay que utilizar la clasificación y nomenclatura utilizada por la LOSEAR. Cuando no se esté hablando a nivel oficial con la relación con la administración pública, podremos entonces tener esta libertad de designación con respecto de los ramos que cada entidad aseguradora puede poner lo que quiera. Bien, y esta es la cuestión relativa a los ramos de seguro.